Bueno, chicos, Diana, falta Diana. Pero un momento que se conecte Diana. Profe, en seguridad solamente sería un privilegio que es de uso y en los privilegios de predeterminado solamente, ¿cuáles seleccionó o seleccionó todos? No, el de selección. Select y ya. Sí. Ujú. Aquí el Sí, ya. Listo. Esa era mi pregunta pues de ahorita que a final de la clase. ¿dónde está? DB1, privilegio de uso. Y en el default privilegios le dije que además de DB1 podía hacer select al elemento. Y estábamos ahí. Veintidós. Profe, ahí el dueño de ese esquema es DB1. No, aquí espere que me quedó mal aquí. Pues me quedó mal, no me faltó decirle quién es el dueño aquí. El dueño es F. Méndez. Entonces el esquema es F. Méndez, el dueño es F. Méndez. A DB1 le doy permiso de uso. Y, y además le digo que puede hacer selección sobre las tablas. Pero es una pregunta, ¿no se le puede cambiar, o sea, para que no sea público ese, porque ahorita dejó hacer todo, ¿no? O sea, cuando hicimos la prueba. Pero ya la ejecutamos para que vean qué va a pasar. Pero es que estoy esperando que Diana se conecte, no la veo. Voy a escribirle. Juanjo, creo que el público se genera automáticamente. O sea, El toca público, editarlo. ya aquí está. El público se crea automáticamente cuando usted crea un usuario. Cuando usted crea un usuario, todos los usuarios tienen privilegio de uso sobre la base de datos, sobre el esquema público de uso y de creación. ¿Sí? Entonces yo le voy a dar aquí salvar. Entonces aquí ya tenemos dos esquemas. ¿Sí? Aquí tengo el usuario, este señor se llama DB1. Listo. Entonces aquí está DB1. Estoy conectado con DB1 y estoy dentro de prueba F. Méndez. ¿Qué voy a hacer? Me voy a mover de base de datos. Voy a mover a la de Postgres. ¿Por qué? Porque como administrador yo voy a hacer la siguiente modificación. Voy a venir al esquema público. Primero voy a eliminar esta tabla. Drop. Y ahora vengo al esquema y le digo que lo elimine. Listo, solo está el esquema de F. Méndez, cuyo dueño es F. Méndez. Si yo le listo acá, cambio de interfaz. Si yo listo las bases de datos, pues ahí está la base de datos prueba de F. Méndez. Te lo voy a decir que se conecte a prueba de F. Méndez. Digo que me liste me liste las relaciones, no hay ninguna relación. Cuando yo le diga el create
table, prueba. Profe, a mí sí me apareció me apareció la relación la de DB1. ¿En dónde le aparece la relación? Ahí, pues le listé T, entré a la prueba, listé T y me apareció pues un esquema público, nombre pues el tipo, la tabla y dueño de B1. Porque entró al public, está en el public. Yo como borré el public, vuelvo Toca acá eliminarlo. Ah, ok, antes sí era a eso. los esquemas. Mire, aquí en el esquema solo hay un esquema que es F. Méndez de prueba. De la base de datos prueba de F. Méndez, solo está el esquema de F. Méndez. Fue una pregunta. Señor. ¿No hay forma de, por así decirlo, deshabilitar el esquema público sin la necesidad de eliminarlo? No, ¿O toca obligatoriamente eliminarlo? toca obligatoriamente eliminarlo. Eso sí es de ahí, no hay. Una pregunta, es que Vale. estoy también me bota un error, no me bota lo de alterar la tabla, de alterar el esquema para darle permiso sobre una tabla exactamente. ¿En dónde le bota el error? Mándeme un O pantallazo. sea, o sea, en el SQL se supone que tiene que aparecer lo de alter esquema, grande acceso sobre cierta tabla, pero no me parece. Acá en el... ¿Usted se lo habilitó cuando estaba creando el esquema? ¿Puedo volverla a crear otra vez, por favor? Es que no, es que eso es lo que no me queda del todo claro para que quede Cuando va a todo. crear el esquema, se le dice acá, F. Méndez va a crear otro esquema de consulta. Y ese esquema de consulta se lo voy a asignar a DB1. Sí, el dueño de ese esquema va a ser DB1. En los privilegios, entonces le voy a decir que no le voy a dar privilegios de uso a ninguno, sino que le voy a decir que el señor F. Méndez, le voy a decir que pueda seleccionar e insertar dentro de las tablas que está ahí. ¿Mm? Ah, este es el error que le salía a quién, a Diego, creo. Sí, Diego. Si yo no le asigno acá, pues porque yo dejé este vacío. Entonces toca eliminarlo acá. Y esta es la sentencia de SQL que aparece. Cree el esquema consulta, se lo asigno a DB1. Y le digo que F. Méndez puede seleccionar e insertar en las tablas de ese esquema. Ya entendí, profesor, ya entendí. ¿Cómo? Ya entendí, es que yo no había hecho lo de los privilegios de... Ah, listo, ok. Bueno, ya ahí entonces ahí aparecen. Este privilegio es para las tablas y el otro es para el uso y creación, ¿no? Que son los esquemas por defecto con los que nosotros nos crean el usuario public, se crea con ese esquema por defecto, con esos privilegios de crear y usar. Listo, entonces cierro acá y vuelvo entonces a la pantalla. Esto, ¿qué privilegio? Señor. No le entendí lo último que me dijeron. Esto, en fin, ¿cuál le dejó para F. Méndez? La misma. Al esquema de F. Méndez, el usuario de B1 puede usar y puede seleccionar. Tiene privilegios de uso y tiene para las tablas puede hacer un select, que es lo que les voy a mostrar que sí puede hacer select. Aquí dentro del esquema él no puede crear, puede listar. Voy a conectarme con el usuario F. Méndez por otra consola.
Contraseña 1, 2, 3, 4, 5. Le digo que se conecte a prueba F. Méndez. Le doy listar, no tengo relaciones, voy a crear la relación. Create table. Create table prueba. Vamos a definirle el código. Integer. Primary key. El nombre varchar de 80. Listo, cuando yo edite, ahí está. Vamos a agregarle por lo menos un elemento. Insert into prueba values 1, ready. Ahí está ese. Voy a cambiar de consola de pantalla. Aquí estoy con DB1. Si le digo que me liste, me dice que no encuentra relaciones. Vamos a hacerle el commit a la otra ventana. Vuelvo acá. No encuentro relaciones. ¿Por qué me dice que no encuentro relaciones? No se ve que Luis. Ahí está. Profe, usted podría hacer un pequeño repaso del primer corte. Ahorita terminamos esta parte y ya hacemos el repaso. Sí, ahí está la información. Vuelvo acá. Aquí están los usuarios. Profe, creando la tabla me dijo que no ha seleccionado ningún esquema dentro del cual crear. Porque no tiene porque no hay esquema. ¿Sí? Usted trabaja sobre el público. Bueno, ese es el problema que tenemos acá. Como yo estoy trabajando sobre el esquema público, yo estaba trabajando sobre el esquema público y el esquema público, mejor dicho, yo como usuario trabajo sobre el esquema público, pero el esquema público no existe. ¿Por qué? Porque lo borré. Entonces, ¿cómo lo modifiqué?
Aquí me dice que estoy sobre el esquema F. Méndez, el dueño es F. Méndez. Vamos a decirle que me muestre la ruta de consulta. Show source path. Entonces este es el usuario de B1. Él me dice que él busca sobre el esquema del usuario y el esquema público. Como el esquema público ya no existe, pues él no me muestra información. Entonces lo que hacemos es decirle al esquema para que me encuentre la información. Decirle a la ruta que maneje su usuario normal. Primero busque en su usuario. Pesos user. Y además que busque ahora en el F. Méndez. Ahora le doy el las de T y ya me aparece la tabla. Diego, para que le asigne el esquema, pues mejor dicho, para que le asigne el esquema sobre el cual crear, utilice el set que acabamos de hacer ahí. Set source path y póngale el usuario y el Sí, esquema de F. listo, Méndez. profe. Listo, ya ahora sí. Entonces ahí ya lo crea. Entonces yo ya lo puedo ver como de B1. Y ahora le voy a decir que select asterisco. Ay, pero profe, sí me apareció set, pero lo fui a listar y me bota que no se encontró ninguna relación. Pero está diciendo de creación. Sí, me faltó eso, profe. Permisos de selección no me da. Profe, me dice lo mismo que no se ha seleccionado ningún esquema dentro del cual crear. Pero ya hice lo que usted me dijo. ¿O será que se tiene que dar a la prueba? La base, Al te- a la tabla. sí, a la tabla. No me guarda historia de privilegios, ¿será? DB1, select, salvar. Aquí sí ya aparece DB1. Voy a volver a cambiar a DB1, consulta, sí. Cuando yo le doy el privilegio del esquema, Profe, puede si ser de digamos, las, de las tablas que ya están creadas. Bueno, sí, porque yo estoy alterando ahí el esquema. No de las futuras tablas, sino de las tablas actuales. Vamos a ver, vamos a confirmar esa teoría diciéndole acá
al señor. Vamos a editar este esquema. Aquí le puse de uso. Aquí tenía las de lectura. ¿Qué pasa si le quito el permiso de lectura? ¿No me están viendo? No. Le voy a cancelar otra vez. Editar, aquí está el privilegio de lectura. Que es el del select. Profe, ¿y si es en DB1 o en la otra? No, estoy en DB1. Que tuve que darle privilegios después por la base, por directamente. Voy a borrarle este privilegio de acá. Salvar. Y voy a quitarle el privilegio de la tabla. Y pues le voy a borrar en la tabla. Perdón. Aquí. Aquí sí me tomó los dos. Quitémosle a DB. Vuelvo a DB1. Ah, no, este es F. Méndez. DB1. Ahí está la base, la tabla, select, asterisco, from prueba. Ya no tengo privilegios porque efectivamente le borré los dos privilegios. Significado, ¿qué significa show? Show es el de aquí arriba. Muéstreme, show es mostrarme lo que tiene esta variable. En este caso la variable SearchPath lo que hace es la ruta de consulta en los esquemas. Entonces el primero consulta en el esquema del usuario. Si lo que yo estoy buscando no está ahí, salta al esquema público. Que era el problema que teníamos ahorita que no listaba porque toda la información está dentro del esquema de F. Méndez. Entonces cambiamos la ruta, le dijimos ahora actualice esa variable, póngale dentro de esa variable los valores de user y F. Méndez, porque public lo eliminamos, entonces ya encontró la relación. Ese es el significado de show, Jessica. Prueba. Otra vez prueba. Listo, tengo los privilegios. Vamos al esquema nuevamente. Le voy a dar a editar en el default privilegios. Le digo que DB1 tenga el privilegio de select. Le doy guardar. Aquí está. Que tenga el privilegio de select. Voy nuevamente a DB1 y sigue sin permisos. A ver, Profe, pues yo me quedé en el esquema. Todavía me sigue botando el error. lo del esquema de Que no se puede crear dentro. Que del que no se ha seleccionado ningún esquema dentro del cual. que no ha seleccionado ningún esquema. Bueno, espérame, nos ponemos de acuerdo de qué es lo que tiene que hacer ahí.
Voy a borrarle aquí, ya no tiene privilegios de uso, también se los voy a quitar. Le digo salvar. El esquema es de F. Méndez, solo tiene privilegios de F. Méndez y ya. Voy a volver a DB1 y me voy a ubicar en la base de datos prueba F. Méndez. Estoy conectado en F. Méndez. El esquema de esa base de datos es F. Méndez. Backslash DT. Dice que no hay ninguna relación. Voy a mostrar el source path. Está sobre el público. Vamos a decirle que lo ajuste a la información del usuario y a F. Méndez. Backslash DT y no aparece nada. Ya entendí. Bueno, como no tenemos privilegios de uso, como le quité los privilegios de uso a este señor, pues él ya no puede usar, no puede llegar hasta la consulta, pues no puede mirar nada de lo que está dentro del esquema. Si yo vuelvo y le digo aquí al esquema que le dé privilegios de uso a DB1, guardar, vuelvo a ahí está el privilegio de uso. No tengo privilegios para crear. Create table prueba 1 punto y coma. Permiso denegado. No tengo privilegios para crear porque solo le di permisos de uso al esquema. Lo de la tabla sí nos toca darle privilegios directos desde la tabla. Select asterisco from prueba. Me dice que no tengo permisos para acceder a esa relación. Si desde la tabla le digo entonces que le voy a dar ese privilegio, le digo acá que aprueba a DB1. Quedan 10 minutos, me avisan cuando falte 2, por favor. Le doy el privilegio de seleccionar e insertar. Vuelvo acá y lanzo nuevamente la consulta. Ya me aparece Freddy, como le di insertar también. Insert. Profe, ¿y por qué, digamos, por qué tiene a cada rato de seleccionar y seleccionar eso? O sea, simplemente porque no... No, ahorita por lo que estaba mirando el porqué del asunto. O sea, ya les expliqué, espérenme, termino aquí de hacer este insert 2,1. Entonces ya insertó. Si yo selecciono, está lo que insertó F. Méndez más lo que inserté yo. ¿Qué pasa? Pues que yo estaba mirando acá que con el segundo privilegio del esquema, cuando yo lo edito acá, este privilegio de selección no me lo está tomando para todas las tablas. ¿Sí? Yo le digo acá, DB1, use, y si miro el SQL, lo que va a decir es que le dé select en las tablas. Pero no le toma para todas las tablas, ni siquiera las que ya están definidas. O sea, este comando no aplica
Yo debería Siempre- decirle exactamente a cuál tabla le voy a dar privilegios, que es lo que hacemos acá cuando le damos los privilegios directamente al, al usuario, ¿sí? Aquí es donde nosotros le decimos, bueno, como no hubo cambio, vamos a ajustarle este privilegio. Profe, una Profesor, pregunta. Señor, ¿Y si el usuario ese que creamos F. Méndez, le cambiamos para que se pueda loguear y le damos los privilegios en el esquema, pues ya no tendríamos esos problemas, ¿no? otra vez que no le entendí. Profe, o sea, nosotros creamos un usuario de F. Méndez, Ajá, pero ese está como, no se puede loguear. sí, claro. Pero si le cambiamos esa opción para que sí pueda, No, entonces, y él sí se puede y en loguear, el esquema le coloco. No, pero por eso, profe, le estoy dando. Si si hacemos eso y en el esquema le damos el permiso a F. Méndez, a ese usuario, pues ya no tendríamos el problema que No, no, está no. sucediendo ahorita. Lo que pasa es que eso no es un problema. Pues el problema es que no nos está tomando de acuerdo a la lógica. Eh, lo ideal es que cada base de datos tenga su propio esquema y sea responsable de cada usuario. ¿Sí? Por ejemplo, aquí ya tenemos en la base de datos prueba de F. Méndez, pertenece a un table space propio, que es el de F. Méndez. El propietario de esa base de datos es F. Méndez y hay un esquema que se llama F. Méndez, que el propietario es F. Méndez. Se supone que yo soy el usuario de F. Méndez, yo puedo hacer todo en ese esquema y nadie más puede entrar a mi esquema, que es lo que pasa ahorita. Nadie más puede entrar allá. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Yo le estoy diciendo que al esquema de F. Méndez, pues no lo deje solo para usted, compártalo, ¿sí? Y ese compártalo es lo que estamos diciéndole acá. Dele privilegios, por ejemplo, a DB1 para que lo use. Pero lo ideal es que solamente yo lo use, ¿sí? Que estábamos mirando que aquí este privilegios por defecto en tabla, cuando yo le dije que me permitiese seleccionar, pues no me lo está tomando directamente en los permisos. Tengo que venir a la tabla como tal, a la entidad y decirle acá en sus privilegios que aquí sí me deje seleccionar e insertar. Por eso es que aquí sí, cuando yo le di los privilegios, ya me permitió realizar ese proceso. ¿Sí? Eso era lo que estábamos mirando acá, que aquí desde el esquema no me los deja asignar directamente para las tablas. Esta función no me lo está dejando para las tablas. Tengo que venir a hacerlo acá directamente en cada tabla. Ese es el dilema. Pero bueno, ahí yo desde acá le puedo dar los privilegios. Es más, si yo activo el wizard, el, el gran wizard, yo le puedo decir acá a mis tablas a quién quiero asignarle privilegios. Yo le digo, bueno, esa tabla se la va a asignar también a user 1 y user 1 la revisa. Pero además se la voy a asignar a user db2 y ese solamente va a actualizar. Y se la vamos a asignar a rol 1 y ese señor solamente va a borrar. Y aquí me crea pues los privilegios. Si ve que aquí ya el privilegio cambia porque va directamente sobre sobre la entidad, no sobre tables. Es que el on table no me lo está tomando. Ya aquí cuando yo le doy este privilegio, él ya me deja ejecutarlo sin ningún problema. Le voy a dar cancelar porque no quiero darle más privilegio a los demás. Bueno, señores, Diego, dígame cuál es su error nuevamente y lo revisamos antes de que nos acabe este pedazo Profe, de vea, tiempo. o sea, yo llegué hasta la parte bien, hasta lo del esquema, pero a la hora de ir a crear la tabla, pues me agota, no sé, da Cuando usted va a entonces, crear el esquema sí, no, a la hora de eh, crear la tabla, pues me bota el error del esquema. y está con qué usuario.
Pues yo entré con DB1 y pues Con DB1, por sí, eso DB1, vaya a los permisos que tiene acá. Está mirando esta página. Cuando usted tiene los privilegios que tiene acá en Secure, sí, DB1, ajá, ¿qué UCI, tiene? ¿Tiene U? UCI, sí, sí, ¿Tiene U solamente? sí, profe, la dejé ahí. Por eso, entonces uno le permite sino usar, no crear. Si usted quiere que DB1 cree, dele aquí la opción, el permiso de C también. Ajá. O sea, para que DB1 pueda crear en este esquema, debe tener privilegios de creación. Ahorita lo único que puede crear ahí es el usuario F. Méndez. El resto nadie más puede crear ahí. Por eso es que le sale ese error, porque usted no tiene privilegios de creación. Desde el usuario que yo creé la tabla fue desde F. Méndez. Yo me conecté con la consola por F. Méndez para crear y desde DB1 para seleccionar. Y profe, me vuelve a repetir de dónde es que, o sea, sí, yo entré a DB1, a SQL, pues entré a DB1. Y ahí entro a que a la base de datos, la mía. Si usted entra a su base de datos y O sea, trata, en qué base, en qué base de datos me conecto para crear la... usted debe conectarse a la base de datos que estamos trabajando acá. En este caso, la base de datos que estamos trabajando acá, en mi caso, es prueba de F. Méndez. Ajá. Ahí le creé el esquema de F. Ah, Méndez y desde listo. F. Méndez creé la tabla. Y ya lo que traté de hacer fue desde el esquema definirle los privilegios, además de uso, de selección para DB1, que no me funcionan desde tables. Me toca venir acá a la tabla directamente a darle esos privilegios para que lo puedan consultar. ¿Listo? Bueno, muchachos, queda un minuto. Ahorita que se cierre el video, regálenme la sesión, regálenme 5 minuticos mientras nos volvemos a conectar y ya hacemos la última aclaración de esta parte. Vamos a mirar la gestión desde Oracle. Oracle no es, tiene dos momentos, la del Enterprise Manager, que es muy genérico, más como de gestión de procesos que pues de gestión de procesos, de administración, de seguimiento, de control. Ahorita miramos las interfaces de Oracle y hablamos un poco del repaso, ¿listo? Entonces, nos vemos ahorita en 5 minuticos. Recuerden, apenas se cierra la sesión, 5 minutos y vuelven y se conectan.